Caribe ya tiene su festival en Cartagena de Indias, lo vamos a celebrar. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Oigan, viene, todos cantemos, ahora, súbale, sí, sí. ¡Que viva la música del Caribe! ¡Que viva el festival! El fuego de la tierra ¡viene! Es una danza oriental, expansión de alegría. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Gustavo Petro, presidente! ¡La lista de la decencia! Presente en su historia, cuando siempre va adelante, nuestra mente es la victoria. ¡Hey! Bien, Pacho. Entonces, a lo que vinimos. La música, la cultura, el arte, Pacho Sumaqué es quizás una de las figuras más brillantes que hoy tiene el Caribe colombiano. Uno de los mejores compositores de música clásica de América del Sur. Con Gabriel García Márquez, cada uno en su terreno. Pacho Sumaqué es el brillo de la costa Caribe. Fíjense la diferencia entre las listas de la politiquería que presentan bandidos. No voy a decir ratas porque ese animalito merece un respeto. Y las candidaturas que aquí se presentan en la lista decentes. Quiero resaltar la de Pacho aquí, pues precisamente en el Caribe, porque este es el tipo de representación que el Caribe podría tener junto con las mujeres que nos acompañan, con los demás personas que están en la lista, porque representa la cultura, el arte, lo vibrante, la realidad de un pueblo, no los aspectos de la clientela, no los aspectos de la compra de votos, no los aspectos de la parapolítica, no los aspectos del narcotráfico metido a conquistar la ley a partir de la compra de votos tomándose las curules del Congreso. Aquí esta representación es básicamente una representación de gente decente. Así que los invito y las invito a no votar por corruptos, a votar por decentes. De alguna manera en cada manifestación hemos querido presentar temas nuevos que queremos, ojalá la prensa los recogiera, fueran parte del debate público de esta campaña presidencial. Hemos hablado en todas las manifestaciones que el principal problema de Colombia es la desigualdad social. Tenemos una desigualdad social que es la tercera más alta del mundo. Esa desigualdad social producto antaño del feudalismo, producto antaño de la esclavitud, producto no hace mucho de una clase política hereditaria que ha querido mantener sus privilegios, nos ha condenado ya a ser una de las sociedades más desiguales de toda la humanidad. De allí se derivan problemas fundamentales. El narcotráfico es el producto de la desigualdad social. La inseguridad ciudadana es el producto de la desigualdad social. La violencia y la guerra es el producto de la desigualdad social. Si queremos solucionar temas fundamentales en Colombia, como acabar la guerra, como superar la violencia,
como disminuir la confrontación entre la misma ciudadanía, si queremos superar problemas como vamos, que lo que pasa es que tocaba coger para allá y acá también nos toca un poquito más. Allá el compañero periodista, a ver. Gracias. Amigo, el pueblo está contigo. Si queremos superar problemas como el narcotráfico, si queremos superar problemas como la corrupción, en realidad lo primero que tenemos que hacer es construir los instrumentos, los procedimientos, las políticas públicas que permitan la disminución de la desigualdad social en Colombia. Desigualdad social y violencia, o equidad social y paz, son sinónimos. Y una Colombia humana, que es lo que estamos pregonando por todos los territorios de este país, implica necesariamente una Colombia equitativa. No es posible humanizar a Colombia, no es posible volver realidad ese dicho de la Colombia humana si no somos capaces de disminuir la desigualdad social en Colombia. Cartagena es quizás realmente el espejo, la vitrina de la desigualdad social. No porque no existan territorios igual o más desiguales, sino que por las razones de ser de Cartagena, un área absolutamente rica, blanca, casi que extranjera, porque los cartageneros perdieron su patrimonio histórico, el centro histórico de la ciudad, y fueron reemplazados por multinacionales, personas muy adineradas del mundo. Lo cierto es que en ese pequeño curvito de Boca Grande, Castillo y el centro histórico, que es lo que se muestra al mundo y a Colombia, vive uno de los sectores sociales colombianos y extranjeros más ricos incluso del mundo. Y el resto no existe. El resto se ha invisibilizado. La Cartagena negra, como decía el Joe, la historia negra, mi hermano. La Cartagena mulata, la Cartagena de la rebelión que fue hecha a partir de esas negritudes y mulatos que decidieron levantar la bandera de la libertad. Vencos. Y que generaron el nacimiento de esta república. Al final, esa Cartagena mestiza, esa Cartagena indígena, esa Cartagena de mujeres trabajadoras, esa Cartagena de las juventudes excluidas, esa Cartagena no existe, siendo la mayor parte de la ciudad para la oligarquía colombiana. A la oligarquía colombiana solo le interesa el centro de convenciones, ver el mar desde los edificios altos y modificar el plan de ordenamiento territorial en la perspectiva de capturar las rentas del turismo para ellos solos y excluir de esa riqueza que es el paisaje, de esa riqueza que es la cultura, de esa riqueza que es la historia, a la mayoría del pueblo cartagenero. Es aquí donde vemos la desigualdad social. Es aquí donde podemos captarla como una radiografía muchísimo mejor que en cualquier otro lugar del país. Y por tanto, es a través del discurso
discurso y la propuesta de la Colombia humana, que podríamos realmente construir una Cartagena humana. Y permítanme introducir este tema que espero salga bien en el discurso, porque lo he explicado más que todo en conferencias académicas. El cambio climático. Vamos a ver si sale en un discurso. El cambio climático es el producto de la codicia del ser humano. La codicia de los sectores más poderosos del mundo, queriendo consumir y consumir más y más chucherías. Ese tipo de sociedades ha intensificado a través de la tecnología, de la producción, el uso intensivo y creciente del petróleo y del carbón. Ese petróleo y ese carbón, que es lo que Colombia exporta hoy. Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Y no lejos de aquí, e incluso por aquí, pasan las embarcaciones cargadas de hollín del carbón, sacado a partir de trenes interminables de las tierras del Cesar, de la Guajira. Ese uso intensivo en los países desarrollados del carbón y del petróleo expele, como las chimeneas, como los exhaustos de la moto y del carro, los gases que calientan el planeta. Cartagena es cada vez más caliente y ya nos hemos dado cuenta de eso. Pero no solo Cartagena, sino todo el mundo en promedio. Ese calentamiento evapora el agua más rápido, derrite los hielos más rápido. Las grandes masas de vapor salido de los grandes océanos se estrellan en mayor cantidad con las cordilleras y caen torrenciales aguaceros, se producen enormes huracanes, tierras se quedan desérticas sin agua por la evaporación y otras se inundan como nunca antes. Cuando vimos el desastre en Putumayo al sur, eso que ocurrió en el Putumayo se llama cambio climático. ¿Para qué traigo a cuento esta tesis científica? Miles y miles de científicos han explicado esto que acabo de resumir por todo el mundo. Se han reunido todos los presidentes del mundo allá en París para tratar este problema. El Papa Francisco lo dijo: el principal problema de la humanidad dejó de ser la pobreza porque la desplazó un problema peor, el cambio climático, porque puede matar a través del cambio del clima toda la vida en el planeta si no nos ponemos las pilas. O casi que diría, si no nos quitamos las pilas realmente. Cartagena, ojo, Cartagena con Miami, nuestro paraíso buscado ansiosamente por la clase media latinoamericana. Cartagena y Miami son las ciudades más vulnerables de nuestra América ante el cambio climático, porque tenemos el mar a un lado, las ciénagas al otro, tierras bajas, tierras inestables, y en conjunto una ciudad que literalmente está rodeada por el agua, un mar que sube y unas aguas, humedales, etcétera, ciénagas que se alimentan de ríos, de quebradas, que también pueden en determinados momentos subir
el caudal del agua en épocas de invierno en Colombia, épocas de invierno que serán cada vez más intensivas, igual que la sequía será cada vez más intensiva. La mayor parte de la población pobre de Cartagena, que es un porcentaje altísimo de la población cartagenera, precisamente por la desigualdad social, está viviendo en condiciones de altísimo riesgo para su vida. Solo falta una década hacia adelante y el mar subirá más y las ciénagas subirán más y muchísimos de los barrios pobres de la ciudad quedarán bajo el agua. ¿Cuál ha sido la conducta de la clase dirigente cartagenera y colombiana, o más bien bogotana, porque realmente quienes dirigen el país se ubican es en Bogotá, para afrontar esta situación de Cartagena? Ninguna. Están esperando que la gente se inunde. Cuando ustedes examinan, y les ruego que saquen ese documento del internet o de las oficinas públicas, que se llama el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Cartagena, ustedes verán que solo consiste en ver cómo se protege del mar la zona industrial de los empresarios y cómo se protege del mar Boca Grande y cómo se protege del mar y de la inundación por alcantarillado el centro histórico. Y solo dejaron como un piloto de aquí al 2050, ya cuando todo es tarde, una reubicación de un sector del barrio Boston. El resto queda a su merced de la naturaleza. Yo creo que este tema, que me parece crucial en Colombia, que es obviamente crucial en el mundo, nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad en los dos frentes. El de la mitigación, que es ver cómo no se calienta este planeta. Nosotros podemos aportar muy poco en eso, pero uno de los aportes que podemos hacer consistiría en las energías limpias en Colombia. Y en el Caribe eso tiene una importancia fundamental. Hola, Susana. Hola, Leonard. Aquí les presento porque son dos. No sé si hablaron ambos. Leonard Rentería, que viene de Buenaventura, también de la lista de negritudes. Yo quiero una votación afro importantísima en Cartagena para esta lista, porque el que está compitiendo es Yair Acuña, o la esposa de Yair Acuña, o no sé quién es el que puso en la lista, pero esa es la gata. Entonces, claro, la gata puede tener raíces negras, como todos nosotros, pero no creo que sea la mejor representación la gata y sus amigos de la historia negra, mi hermano. Así que aquí son dos líderes fundamentales. Energías limpias. ¿Eso qué representa para el Caribe colombiano? ¿Qué tiene que ver con la paz? ¿Qué tiene que ver con la democracia? ¿Y qué tiene que ver con la desigualdad social? Es decir, con la Colombia humana. Pues ustedes son testigos de primera mano de cuántos días de sol hace en Cartagena. Cuántos días de sol o horas, si queremos medirlas al año, hace en La Guajira, en el Cesar, en Bolívar, en el Magdalena y hacia Córdoba. En Córdoba un poquito menos.
Esos días de sol son una riqueza. El sol es gratis. El neoliberalismo no descubrió la fórmula ni para ponerle un precio al aire, ni para ponerle un precio al sol. Sí se lo puso al agua. Nosotros no podríamos vivir sin el sol, sin el aire y sin el agua. Sin embargo, fíjese que pagamos el agua. Es lo vital, el mínimo vital, el sol, el aire y el agua. La vida no es posible sin ello. Bueno, el sol es gratis y hoy la tecnología permite volver ese sol energía eléctrica a partir de una especie de vitral que se llama el panel solar. Delgadísimo, tiene 2 centímetros de ancho máximo, no pesa. Es como la teja de Eternit que entregan los politiqueros para comprar votos, pero la teja de Eternit tiene un problema, y es que tiene asbesto y produce cáncer. Así que buena parte de los techos del Caribe le producen cáncer a la gente. Ese panel solar ha venido reduciendo el precio. Hace 10 años era muy difícil, pero hoy es una oportunidad, porque lo que pretende mi gobierno es crear una política de crédito para las clases medias y con algún tipo de salario permanente, trabajadores asalariados, y una política de estímulo y subsidio a las personas con más escasos recursos en el campo y la ciudad, para que en el Caribe se puedan poner en los techos paneles solares que produzcan energía eléctrica al hogar. Ya ustedes pueden ver eso en internet. En Colombia ya hay algunos lugares. El número 1 en la lista de decentes, Gustavo Bolívar, le puso a su hotel en Girardot paneles solares y redujo su tarifa de 7 millones a 3. Si pone más, la reduce a 0. En Bogotá, Humana, hice la primera prueba. Bogotá, que no es propiamente una ciudad de soles permanentes, cambié el techo de un colegio público del Acueducto, el Ramón Jiménez, y le pusimos bastantes paneles solares, y lo que desde ese entonces, 2015 hasta la fecha, se ha ahorrado el colegio en pago de factura de luz son 93 millones de pesos. Lo que estoy los niños deben tener la palabra. Hola. Hola, Cartagena. Hola, Cartagena. Bueno, ya ustedes podrán hacer un análisis de su factura de luz en cada casa. El panel solar tiene una ventaja desde el punto de vista del cambio climático: no usa carbón ni petróleo. El mundo va a usar cada vez más este tipo de energías aceleradamente para salvarse del cambio climático, y eso significa que la demanda de carbón se desploma. En el corto plazo y en el mediano se puede volver 0, y eso significa, mis queridos amigos de la Unión Sindical Obrera de Cartagena, yo tuve un encuentro sí, una asamblea grandísima, hablé de este tema, que
la demanda de petróleo un poco más lentamente también se desploma en el mundo. Y al desplomarse la demanda, el precio internacional del petróleo va a tender a caer, lo cual es una desgracia para Venezuela, pero también es una oportunidad para Colombia. Y aquí estoy explicando una de las oportunidades. El Caribe realmente, en lugar de sacar carbón, debería utilizar el sol. Pero el sol, vuelto electricidad en cada casa, nos da otro elemento fundamental que no solamente se llama tecnocráticamente mitigar el cambio climático, sino que saca Electricaribe del Caribe. Porque esto ya no es el mundo de esos cables tendidos donde la gente se electrocuta para tratar de coger un poco de energía no tan costosa. Sino que cambia todo el mercado energético de Colombia. Los grandes generadores, que son muy pocos, algunos públicos, otros privados, multinacionales, muchas españolas como Ingesa o Electricaribe, resisten este tipo de cambio tecnológico, nos quieren mantener en una especie de atraso energético usando las termos del carbón y del gas, cuando ya el mundo las está cerrando paulatinamente. Nosotros queremos dar este cambio ya, porque si ustedes juntan producir energía eléctrica en el hogar, es muy simple, con redes poderosas, fibra óptica, información que cada vez se vuelve más gratuita, menos costosa, y que nosotros lo probamos vía celulares, con energías menos costosas. Solo tiene que agregarle un tercer elemento, que es el saber. Y usted hace un sancocho, échele saber, échele energías limpias, échele redes y échele crédito. Y revuelva. ¿Y qué le sale? En ese proceso económico le sale producción y trabajo. Miren los efectos. Cartagena debe tener un problema hoy cada vez más creciente a raíz de haber mal imitado algo que no debió Cartagena imitar: el Transmilenio bogotano. Los bogotanos y las bogotanas tratando de escaparse de ese demonio que es el Transmilenio, y plan, se lo plantan a Cartagena. Las troncales de Transmilenio implican una inversión muy alta en infraestructura que destruye la ciudad. Destruyó la Caracas, ahora piensan destruir la séptima de Bogotá. Y ustedes habrán visto algo similar en Cartagena. Son buses anchos, necesitan infraestructura y es un negocio privado. El de los propietarios de los buses, que allá llamo yo rojos, aquí es de otro color. Esos propietarios, que son muy pocos, recogen entonces todo el mercado de la movilidad de una gran ciudad como Cartagena y se lo echan al bolsillo en ganancias. Ustedes verán que esos buses, que además son diésel, es decir, producen el cambio climático, son cada vez más caros.
los pasajes cada vez aumentan más porque el costo operacional de los buses es creciente. ¿Y eso qué produce en una ciudad de tanta desigualdad social como Cartagena? Que los sectores con menos capacidad de pago hacen una evaluación de su movilidad y a algunos les sale más barata la moto y a los que no, porque son todavía más pobres que el de la moto, entonces se quedan caminando forzadamente o a veces recluidos en los guetos de la pobreza de Cartagena. El sistema de bus más limitado de Bogotá excluye una parte de la población que termina congestionando la ciudad a partir de la moto, por ejemplo. Con la energía eléctrica producida en los techos, la moto de gasolina contaminante se vuelve más cara que la moto eléctrica. El carro de gasolina contaminante se vuelve más caro que el carro eléctrico. Y el bus de diésel se vuelve más caro que el tranvía o, en el caso de las grandes ciudades, que el metro. Es decir, que ustedes a través de los paneles solares podrían perfectamente lograr electrificar el transporte en la ciudad, mejorando el aire y por tanto salvando la vida de los niños y de los viejos que por montones mueren por la contaminación del aire. Pero adicionalmente y fundamentalmente, si ustedes tienen energía eléctrica barata y redes y saberes, y ahora hablaremos de ello, y se le combina el crédito, ustedes pueden tener empresas, trabajo, iniciativa privada popular. La economía popular puede crecer, aumentar su productividad, su eficiencia. Es decir, la actividad del rebusque puede volverse realmente una actividad productiva en Cartagena. Fíjense cómo, mencionando el tema del cambio climático y solo mencionando uno de los elementos, que es la energía limpia, podemos pasar como un instrumento fundamental en su articulación con las redes y el saber y el crédito a lo que llamamos una economía productiva. Producir. La Biblia dice, versículo 19, si mal no estoy, espero alguien que sepa bien de eso aquí. Génesis. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. La Biblia milenaria, sabiduría, civilización. Al final la Biblia expresa una civilización. No me meto en la discusión religiosa porque un presidente debe respetar todas las creencias y la libertad de culto en Colombia. Pero hay que recoger que esas palabras vienen de una experiencia milenaria de la humanidad, que después se puso en la base de la teoría económica. No hay forma de tener riqueza en un país que no sea trabajando. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. La riqueza solo nace del trabajo, es decir, del sudor de la frente. Son hoy una conclusión económica fundamental. Cuando nuestra economía colombiana es carbón y petróleo, no hay trabajo. Trabajan los compañeros de Ecopetróleo, que entre otras, ya ustedes pueden imaginarse no solamente qué pasa con el desfalco de Reficar,
compañero Carrascal, viejo activista de la USO, por ahí lo vi, me dijo, cuando estaban hasta ahora moviendo las tierras, llegué, creo que fue en la campaña del 2010, no recuerdo bien, y él me mostró y me dijo, esta es la inversión más grande que se va a hacer en Colombia. Yo la verdad no le creía mucho porque yo no veía una gran extensión de tierra yo. Y después una vez llegué a Cartagena de noche por ahí, por la carretera, y un poco de luz, una sorpresa, Reficar. Y donde me fui a quedar, donde unos amigos, en un apartamentico, me dijeron, oiga, pero no está funcionando bien. Y yo no me atreví a poner eso en un Twitter, porque si no hubiera sido el primero, y a veces ser el primero es chévere. Pero al poquito tiempo, efectivamente, salió la noticia de que eso era un desfalco de enorme envergadura, producto de un señor Cabrales, que creo que es de Cartagena o de Monpós. La oligarquía cartagenera. Entonces, ustedes ya pueden hacer un análisis no solamente del desfalco de Reficar, sino que si el mundo va hacia energías limpias y a electrificar su transporte rápidamente, ¿qué va a hacer Reficar? Hay un problema fundamental porque se invirtieron 4.000 millones de dólares de Ecopetrol a debe. Endeudaron a Ecopetrol. 8.000 más bien. Y Reficar puede ser no solamente el producto de un desfalco, sino que hacia adelante, en 5 o 10 años, no va a vender. Porque la gasolina y los materiales que salen de allí, de la refinación del petróleo, van a caer en la demanda. Es decir, metimos 4.000 millones de dólares, no nosotros, sino esta clase política incapaz, no solo para robárselo, sino en algo que, con el respeto del amigo Carrascal, no debió hacerse. Y nos pone un tema: ¿qué va a pasar entonces con los trabajadores de carbón en la costa Caribe y de Ecopetrol en todo el país? ¿Qué va a pasar con ellos? Son 50.000. Toda la exportación colombiana fundamental, que es carbón y petróleo, solo emplea en toda Colombia 50.000 personas. Y esa exportación produce que el peso se revalúa, nos creemos ricos por ello, y entonces consumimos todo lo importado porque nos sale barato. 13 millones de toneladas de alimentos y un poco de chucherías, incluidas motos, carros, y se destruye la industria nacional. Y entonces en nuestros campos no hay puestos de trabajo, en la agroindustria no hay puestos de trabajo, en la industria no hay puestos de trabajo, y solo queda un grupo de 50.000 allá en Ecopetrol y en las carboneras, y el resto al rebusque. ¿Qué es lo que ustedes ven en Cartagena? El rebusque. Como un peso de un pobre circula entre otro pobre y otro pobre, y finalmente es un peso de pobre. Es el mototaxismo, por ejemplo. Un círculo de pobreza, no de enriquecimiento. Pues la economía del carbón y del petróleo de Colombia ha empobrecido realmente el país. Destruimos nuestra agricultura, nuestra industria, y entonces cuando nosotros hablamos aquí de construir una economía productiva, es precisamente para que quepan la mayoría, millones de colombianos en puestos de trabajo, ojalá de iniciativa empresarial y de emprendimiento de esos colombianos y colombianas. Aquí lo vimos desde la óptica de la energía limpia por la importancia que tiene el Caribe, pero en el Caribe hay otros temas que tenemos que analizar.
no solo poniendo paneles solares en la casa de un campesino, aumenta la producción, se abarata la energía y él puede usar procesos con energía eléctrica de una manera mayor que antes, porque su energía eléctrica le sale barata o incluso gratuita, porque el sol no tiene precio.